Bueno, en este problema nos habíamos quedado. Para solucionar este problema, como les platiqué anteriormente, tenemos que un mol de un gas equivale a 379.4 pies cúbicos. Ese es un estándar que vamos a estar manejando para gases ideales, ¿sí? En el caso de que tenemos a una bala encerrada pero tenemos un gas encerrado en una bala, entonces quiere decir que un factor de conversión sería 14.4. Una vez que está encerrado pierde 0.4 a lo que antes era 14.7 libras sobre pulgadas cuadradas, perdón, 14.7 libras sobre pulgadas cuadradas, pierde 3 y quedaría 14.4. Esto es para hacer la conversión a la presión manométrica. Y tenemos una conversión de 82 grados Fahrenheit para pasarlos a grados Rankine. Para solucionar ese problema, primero vamos a paso es dividimos las condiciones de baja para las condiciones de la bala y luego las condiciones estándar. Los datos que tenemos aquí de presión, volumen y temperatura son los de la bala. Simplemente lo que vamos a hacer es la suma de los 14.4 que ya les había yo platicado anteriormente a 300 y nos va a dar 39.4 las libras que va a tener la bala. Y la conversión de la presión a grados Rankine, que es 460, pero realmente son 459.7. Algunos lo redondean, yo lo voy a dejar en punto 7. Sería 41.7 y el volumen de 430 pies cúbicos. Las condiciones estándar, la presión es 14.7, ya lo sabemos. La temperatura es 60 grados Fahrenheit y a grados Rankine se le suma 459.7 y serían 519.7 grados Rankine. Como punto número 2, simplemente utilizamos la fórmula de la Ley General de Gases, que es presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1, que es igual a presión 2 sobre volumen 2 sobre temperatura 2. Disculpen ese 2 que está en 1, eso no es, pero ahí lo que hizo fue que se me fue esa parte, ¿no? Aquí es 1, no 2. Hacemos esto, por lo tanto, sustituimos en la primera parte como presión de la bala, volumen de la bala, temperatura de la bala, presión a condiciones estándar, volumen a condiciones estándar y temperatura a condiciones estándar. Simplemente la 1 y la 2 la pasamos de esta forma. Sustituimos en la fórmula, despejamos BSC, o sea, por el volumen a condiciones estándar lo despejamos porque es lo que no tenemos. Y si el TSC, la temperatura a condiciones estándar está dividiendo, va a pasar multiplicando, y la presión a condiciones estándar está multiplicando, va a pasar dividiendo y nos queda de esta forma como vemos aquí, ¿sí? Una vez que ya tenemos eso, lo que hacemos es sustituimos, aquí tenemos la presión de la bala, volumen de la bala y la temperatura a condiciones estándar, lo sustituimos y ya tenemos, una vez sustituido, multiplicamos de forma directa y esto es lo que nos da. Y nos da un volumen de a condiciones estándar de 1105.70. Como paso número 2, perdón, 4, anteriormente era el 3, calculamos las libras. Aquí tenemos que un mol de etano, la fórmula SH3CH3 equivale a 379.4, pero ese CH3CH3 vale 30.07 libras, que es el peso, que esto equivale a 379.4 pies cúbicos. Es lo mismo de arriba, pero ya aquí con numerito. Entonces, si 30.07 libras equivalen a 379.4 pies cúbicos, ¿sí? ¿A cuánto equivale 1105 pies cúbicos? Y ya multiplicamos este por este, entre este, es una regla de 3 y da 87.63. Así como esta regla de 3 se hacía el primer problema, nada más que ayer era el metano, que era de 16.07 multiplicado por 3.79, perdón, que eran 10 multiplicados por los 30 entre 379. Así se calculaba el anterior, ¿sí? Es una regla de 3, muy, muy sencilla, ¿sí? Bueno, usamos, en este caso aquí usamos la ley de Boyle, ¿sí? La ecuación de Boyle, Charles y Boyle comúnmente se expresan en formas diferentes, por lo que si se tiene en cuenta que N moles de gas a 60 grados Fahrenheit y 14 ocupan 379 pies cúbicos de N número de moles, podemos sustituir los valores en la ecuación siguiente.
Tenemos la misma ecuación, simplemente a la ecuación que tenemos aquí le ponemos las condiciones estándar para poder calcular la constante R. Multiplicamos, dividimos, si este está multiplicando va a pasar dividiendo n, quedaría así, y esta va a ser R, que va a ser la 10.73, ¿sí? Entonces aquí tenemos R y estas son las unidades que se manejan, ¿sí? Una vez que ya lo tenemos, como paso número 5, calculamos con las condiciones del tanque usando la ecuación de estado. Tenemos presión a condición de tanque, si tenemos volumen también N, no lo tenemos el que vamos a calcular, R sí, y temperatura también. Entonces, lo único que hacemos es despejar N, y si N está multiplicando, va a pasar dividiendo para abajo, y va a quedar como N es igual a PV sobre RT. Sustituimos las condiciones de presión de tanque, ¿sí? Y volumen de tanque, y perdón, de bala, puse tanque, y no es tanque, es bala, ¿sí? Y la constante R, que es de 10.73, y la temperatura de la bala, ¿sí? Convertida a grados Rankine, que es 541.7, ¿sí? Una vez que ya lo tenemos, este nos da un resultado de 2.91 libras mol. Este resultado, usando esta ecuación, me tiene que dar al resultado de la otra ecuación, ¿sí? Las libras me tienen que dar casi iguales, para que vean que es el mismo cálculo. Entonces, para calcular el peso de la bala, yo puse el tanque, es de la bala. Para calcular el peso de la bala, N es igual a M sobre el peso molecular. Por lo tanto, ya despejado M, que es lo que queremos, nos da N por PM. El cálculo de N me dio 2.91 libras mol multiplicado por el peso molecular del etano, que es 30.07, me da 87.64 libras mol, que casi fue igual a lo que me dio aquí. 87.63 me dio aquí y aquí me dio 87.64. Entonces, con eso deducimos que las dos ecuaciones se pueden determinar para calcular cualquier condición, ¿sí? A manera de ejercicio, si ustedes gustan, hacen eso, me lo pueden entregar, lo voy a checar en el Classroom para que lo puedan entregar y todo lo hagan, ¿sí? Es el mismo problema, el mismo, nada más, ya no van a calcular R, porque ya está calculado, ya nada más utilicen lo directo, la constante R, ¿sí? Es lo único, ya lo demás ya lo hacen igual. Empezamos con propiedades de los fluidos petroleros, ¿sí? Existen 4 factores fundamentales que hacen el cambio de fase, y son esas que están ahí, que es presión, atracción, repulsión molecular y energía cinética, ¿sí? Estas son aplicadas aquí, ¿sí? Que esto es lo que se hace en una prueba PVT, ¿sí? Que la prueba en PVT son pruebas para determinar el comportamiento de los gases y se hace un diagrama de fases para ir determinando qué tipo de fluido es. Entonces, cuando hablamos de presión y atracción es cuando tenemos el aceite en una sola fase, que es esta que la tenemos aquí, ¿sí? Cuando nosotros liberamos presión, viene la primera burbuja de gas. En el diagrama de fase dice que es cuando suelta la primera burbuja de gas, cuando estaba en estado líquido y ya pasa a ser un yacimiento saturado, ¿sí? Entonces, aquí, en esta parte de aquí, empieza a tener una repulsión y energía cinética. El gas, ya las velocidades de las partículas están que chocan por todas las paredes y así sucesivamente se va soltando todo esto hasta que llega a esta parte de aquí, ¿sí? Aquí nos dice que la presión de yacimiento es mayor a la presión de burbuja, pero cuando se suelta la primera burbuja de gas, ¿sí? La presión de yacimiento igual a la presión de burbuja. Y una vez que esta es mayor, ya la presión de burbuja es mayor a la presión de yacimiento, hasta que llega a la presión atmosférica y se regula. Ahora, un diagrama de fase, que es lo que se trata de hacer con eso que nosotros vimos con esos émbolos o cilindros, ¿sí? Es todo esto que está aquí. Aquí lo único que me falta es la cricondenvara y la cricondenterma, que son las máximas presiones y la máxima temperatura a la que llega el fluido, ¿sí? Entonces, el diagrama de fase simplemente es una, ¿cómo le diría yo? El diagrama de fase es nada más un esquema donde se representa las condiciones en las que se encuentra el líquido o el gas, ¿sí? Y los cambios de fase que se dan.
el diagrama de fases está constituido por todo lo que está aquí, ¿sí? Por todo esto, en excepción de las definiciones termodinámicas. Va a estar definida por un punto de burbuja, un punto de rocío, una línea de isocalidad, una condensación retrógrada, un yacimiento saturado, un yacimiento saturado. Estas son zonas de saturaciones, ¿sí? Por la cricondendera y por la cricondenterma. Esto me lo van a entregar como tarea, lo voy a subir al Classroom para que me entreguen todas estas definiciones, ¿sí? Entonces lo voy a subir al Classroom para que me lo vayan entregando también. Y esto va a ser para la siguiente semana, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver. Ahora, hablando de las definiciones termodinámicas, tenemos un calor sensible cuando no se cambia de fase. Una vez cambiando de fase pasa a ser un calor latente. Si mientras se mantenga en una fase y suba y baje la temperatura y no cambie de fase, va a ser un calor sensible. Un calor específico siempre se va a mantener bajo un rango en metros y donde no haya cambio específico de temperatura y calor. Una vez que cambie y pase varios tiempos sin cambiar, sigue siendo un calor específico. La entropía ya saben que es cuando hay pérdida de energía y la entalpía es cuando se está renovando la energía de forma cíclica también.